Ya no quiero ser igual. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra mucho volver a saludarles, deseando que esta reflexión, este estudio que vamos a compartir, sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Continuamos el estudio con el tema la disciplina eclesiástica, y la lección número 4 es la primera parte de una sección que se llama disciplina judicial. Nuestra base bíblica está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. El libro de disciplina, capítulo 3, incisos 1 al 7. Vamos a memorizar un versículo que se encuentra en Colosenses, capítulo 4 y versículo 6, que dice: andad sabiamente para con los de afuera. Y este versículo es cortito, fácil de memorizar, pero también sería bueno que lo grabáramos, porque cuando hablamos de disciplina dentro de la iglesia, cuando hablamos de ofensas o de faltas a la voluntad de Dios o de deshonra del nombre de Dios por nuestra conducta, tenemos que recordar esta recomendación que Pablo da a la iglesia allá en Colosas, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, porque la vista de la gente allá afuera está puesta en nosotros. Entonces es andad sabiamente para con los de afuera, Colosenses 4:6. El propósito de esta lección, mis hermanos, es conocer los detalles preliminares del proceso judicial, así se llama este capítulo, y también familiarizarnos con términos comunes y elementos que participan en el proceso judicial. Esta historia del rey Salomón, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, es muy conocida. Y el propósito de ese relato es enfatizar la sabiduría de Salomón. Sin embargo, yo quiero que hoy nosotros lo podamos aplicar para descubrir qué características debe tener un consistorio o una judicatura que tenga a su cargo un proceso judicial. Puede ser que estemos hablando de un consistorio tratando un proceso judicial dentro de la iglesia, o una judicatura, es decir, una comisión judicial permanente tratando un caso en un presbiterio o un sínodo, ¿verdad? ¿Qué tienen que tener, qué elementos o qué características deben tener las personas que están actuando como un tribunal? Sabiduría, justicia, ver más allá de los hechos. Lo que hizo Salomón realmente fue descubrir dentro del corazón de estas dos mujeres quién decía la verdad, porque pudo ver más allá de las palabras que ellas decían, más allá de los hechos que ellas relataban. Usar en lo posible, mis hermanos, cuando estemos en un consistorio o en una judicatura, usar en lo posible toda la capacidad de análisis que tengamos para descubrir quién tiene la razón. En un proceso de disciplina judicial intervienen en general un acusador, un acusado. Está también la ofensa como un elemento de este proceso. Hay testigos, pero hay también un tribunal o judicatura que va a conocer y dirigir este proceso. Y ese tribunal o judicatura tiene que tener esa sabiduría que manifestó el rey Salomón al actuar como juez y decidir en este caso frente a estas dos mujeres que peleaban el hecho de ser la mamá del niño que tenían las dos. En el capítulo 3, versículos del 1 al 7, se encuentran detalles preliminares, dice, del proceso judicial. Entonces vamos a tratar de concretar los principales detalles o características que se involucran en este proceso. Las bases del proceso. ¿Sobre qué base se inicia un proceso? El proceso se inicia sobre la base
de una denuncia de la ofensa cometida por una persona responsable. Esta persona responsable va a presentar la denuncia. Y quiero hacer énfasis en eso de que sea una persona responsable o respetable, que confiemos en que esa persona no nos va a llegar a contar cosas que se haya inventado, sino que nos va a contar hechos concretos y verídicos. Y también la base del proceso, la otra base es que esté bajo la jurisdicción correspondiente. Vamos a imaginarnos que aquí en Estancia de la Virgen está trabajando una persona que es miembro de la iglesia de Sanarate, por decirles algo. Es un ejemplo, ¿verdad? Ella está trabajando aquí y asiste ocasionalmente a la iglesia. Si ella fue la que cometió la falta y nos llegan a denunciar la ofensa, pues la persona muy respetable llega con buena intención a denunciar la ofensa cometida por esta persona, pero el tribunal tiene que tener conciencia de que no está bajo su jurisdicción, porque esta persona no es miembro de nuestra iglesia, sino que es miembro de la iglesia de Sanarate. Es el ejemplo que estoy poniendo, y entonces la jurisdicción les corresponde al consistorio allá en Sanarate. El otro elemento es la vindicación personal. Toda persona acusada tiene pleno derecho de defenderse. Fíjense que la Constitución Política de la República garantiza que nadie nos puede condenar si no ha demostrado plenamente que somos culpables. Es decir, mientras se nos acusa, tenemos derecho a decir soy inocente, porque no nos pueden estar condenando si nosotros si sabemos que no tienen pruebas, ¿verdad? Solamente es automáticamente condenada una persona que se le encontró en el pleno momento en el que estaba realizando la falta. Esta persona tiene derecho de defenderse si se considera calumniada y pedir al tribunal la investigación necesaria. En muchas ocasiones vamos a ver que el tribunal, que es el consistorio dentro de la iglesia, o una comisión judicial permanente en el presbiterio del sínodo, se convierten en un tribunal como los que conocemos, ¿verdad? En nuestro país, que pertenecen al organismo judicial. Hay personas ahí que son las responsables de recibir las pruebas, de recibir pruebas que acusan y pruebas de descargo, y con todos los elementos que ellos consiguen, pues decidir quién tiene la razón. Para ello también se constituye un comité de proceso. El comité de proceso tiene como finalidad, antes de que se inicie el proceso judicial propiamente dicho, verificar los hechos, presentar documentos que puedan servir de elementos de juicio, ¿verdad? Las circunstancias en las cuales sucedió el hecho o se cometió la ofensa. El consistorio, los ancianos posiblemente no tienen tiempo por su trabajo, por lo que sea, pero dentro del mismo grupo de ancianos no es necesario que vayan los 3, 6 o 9 ancianos que integran un consistorio, sino que un comité de entre ellos se puede nombrar a 2 o 3 que vayan y busquen pruebas. También está el otro elemento: ¿quién es el que puede enjuiciar? Entonces, toda acusación se inicia o puede iniciarse por la persona ofendida. También se puede iniciar por personas no ofendidas, pero que son de reconocida honorabilidad, o por una judicatura. La persona o personas que inician la acusación están obligadas a seguir el juicio en todas sus etapas bajo su propia responsabilidad. Es decir, no voy a llegar yo a presentar una denuncia, que soy muy honorable, soy muy respetable y presenté mi denuncia y de ahí me olvido. Hay que miren el consistorio o la judicatura cómo salen. No, como yo acusé, tengo la obligación de estar presente o dispuesta a colaborar en cualquier etapa del proceso hasta que éste finalice.
Entre los otros detalles preliminares del proceso está también que este comité de proceso lo integran 2 o más miembros que no estén involucrados directa ni indirectamente en el conflicto y que asuman toda la responsabilidad del juicio. Fíjense que el libro de disciplina es muy cuidadoso en esto. Nadie puede ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, si la denuncia o la falta cometida me afecta y yo soy miembro del consistorio, entonces existe aquello de que yo me puedo inhibir, es decir, o debo inhibirme. No puedo participar en el juicio porque yo soy parte interesada. Entonces, normalmente cuando se tratan en el consistorio casos de personas que son familiares o que son muy cercanos a la persona acusada, se les pide a estas personas que se abstengan de participar en el proceso. Es decir, no se les permite participar porque en el momento que ellos estén como tribunal, no van a poder ser imparciales, se van a inclinar. Y la primera característica de un tribunal es la imparcialidad. Cualquier juez en los tribunales que son de nuestro país, así fuera de la iglesia, o en un tribunal judicial dentro de la iglesia, debe de cuidarse de ser imparcial. Luego está el proceso por la parte ofendida. También cuando el proceso lo va a iniciar la parte ofendida, el tribunal debe realizar previamente un proceso de reconciliación, tal como lo leemos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Es aquel texto que nos manda que si alguien tiene algo contra mí, debo de ir a buscarle y tratar de reconciliarme. Si no me escucha, entonces tengo que volver a ir, pero llevando 2 o 3 testigos para que en boca de estos testigos conste de que yo fui a buscar la reconciliación y la persona no quiso oírme. Entonces ya se inicia el proceso. Es decir, el primer elemento que hay aquí o el primer paso que se da es buscar la reconciliación. Imaginémonos cuando se trata, por ejemplo, de un problema, un lío, un pleito entre 2 miembros de la iglesia y es la parte ofendida la que inicia el proceso. Entonces primero el tribunal debe de tratar de buscar la reconciliación con la otra persona. Cuando se inicia el proceso, si la persona no quiso escuchar, no se logró la reconciliación, entonces al iniciar el proceso debe existir una constancia escrita de que se cumplió con eso de ese recurso. Es decir, el pastor o quienes hayan acompañado hacen constar en un acta o por medio de una constancia documental que se intentó en tal fecha reconciliación entre la persona fulana y la otra persona, pero que no se logró. Ahora, cuando se logra la reconciliación, pues entonces ya no amerita continuar investigando, ¿verdad? Porque los hechos se aclaran y las personas llegan a un acuerdo. Sin embargo, cuando en el conflicto están en juego los intereses de la obra evangélica y de la iglesia, aunque se verifique la reconciliación, se va a continuar el proceso de investigación. En este caso, por ejemplo, vamos a imaginarnos un tesorero que no entregó cuentas cabales. Y hay una persona que está segura que entregó un diezmo, pero el tesorero no lo incluyó dentro de su informe y no aparece constancia de que ese diezmo ingresó. Entonces hay un conflicto entre estas 2 personas. Pero aquí vamos a buscar la reconciliación entre ellos 2, porque hay una persona ofendida que dio su diezmo y cree que el tesorero lo hizo un mal gasto con este dinero. No lo ingresó a la caja de la iglesia.
Entonces también está la otra parte, que es el tesorero propiamente dicho, que se tiene que defender. Se reconcilian ellos, pero como en este caso están en juego los intereses de la iglesia, aunque ellos se reconcilien, siempre se tiene que continuar el proceso de investigación. Es decir, si el problema es que yo me peleé con una hermana, yo soy miembro de la iglesia y me peleé con una hermana y nos reconciliamos, pues al lograr la reconciliación y quedar constancia escrita, ahí se acabó el proceso, tal vez lo más será amonestación. Pero si la ofensa que yo cometí o que cometió la otra persona tiene que ver con intereses de la iglesia, alguien que sea acusado de que se llevó un micrófono de la iglesia y nunca lo devolvió, ¿verdad? Entonces ahí están en juego los intereses de la iglesia, y aunque se reconcilie con la persona que lo acusó, de todas maneras se sigue el proceso de investigación. Para concluir, mis hermanos, esta es la primera parte del estudio de este capítulo, ¿verdad? Y aquí en esta primera parte podemos concluir que en el proceso judicial llevado a cabo a nivel de consistorio o de presbiterio o de sínodo, el tribunal debe revestirse de sabiduría. Debe procurar que prevalezca la justicia y debe tener la capacidad de análisis que le permita ver más allá de los hechos y de las pruebas. Y sobre todo tener en cuenta estas normas que se han establecido para llevar a cabo un proceso ordenado donde no se pueda cometer el error de favorecer a una persona por simpatía o por familiaridad. Sobre todo debemos actuar con amor, considerando al ofensor y al ofendido al mismo nivel hasta que sean esclarecidos totalmente los hechos. Y después de aplicar una disciplina, todavía procurar la restauración de la persona, es decir, que la persona pueda quedar tranquila, gozar luego de sus privilegios después de un tiempo tal vez de disciplina, ¿verdad? Pero que esta persona sea restaurada a la comunión con el Señor y a la comunión con la iglesia y al goce de todos sus privilegios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y en el próximo estudio vamos a ver la segunda parte de esta lección. Que Dios les bendiga.